¿Todo bien? Bien, doctora. Bien, chicos. ¿Empezamos? Sí, doctor, estaría bien. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que es la discusión del seminario anterior. ¿Algún voluntario con algún aporte o alguna pregunta hacia el grupo? ¿O los llamo? ¿Ningún voluntario? Adivina qué, ya no necesitamos las manos para tomar apuntes, porque SmartNote. A ver, Aiza. Sí, doctora, ¿me puede escuchar? Dígame. ¿Se puede escuchar, doctora? Sí, 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 sí te escucho. A ver, ¿alguna pregunta hacia sus compañeros de la exposición de la semana pasada? No, doctora, no, no hubo una pregunta. Ninguna pregunta. Ya. A ver, dígame usted, ¿cuál es el examen de elección para evaluar la estructura renal? Doctora, ¿es la ecografía? ¿Cuál? La ecografía, doctora. Ya. ¿Qué evalúa usted en la ecografía? Doctora, en la ecografía se puede evaluar el tamaño de la corteza, de la médula también. Am, También ver el tamaño, la forma, si hay diferenciación corticomedular, si hay Ya, el- incluso litiasis o hidronefrosis. ya. Dígame, lo que usted me está mencionando es con respecto a lo que es enfermedad renal crónica, ¿cierto? ¿Y qué patologías podría identificar aparte de la enfermedad renal crónica? La hidronefrosis, doctora. Por Ya, ahí la la hidrodinefrosis es un hidronefrosis. signo que le puede demostrar que. ¿Qué sospecharía si usted ve una hidronefrosis, por ejemplo? Doctora, podría ser que hay un grito una obstrucción. Puede ser una obstrucción, ¿no? Sí, doctora. Ya, puede ser un NM, ¿no es cierto? En el caso de las mujeres, un NM de cervix, y en el caso de los varones, un M de próstata, e incluso puede ser litiasis, ¿no? Es más, no solamente usted va a poder ver en el caso que sea una litiasis,
la hidronefrosis, o la hidroureteronefrosis, sino también posiblemente la presencia de los cálculos. ¿Ya? Muy bien. A ver, Ingrid, ¿cuál o qué examen solicitaría para evaluar litiasis renal? Ingrid Zúñiga. A ver, ¿qué tomografía? Sí, 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 te escuché. Mi pregunta es, ¿qué tipo de tomografía? Ya. Una urotomografía sin contraste, ¿no es cierto? O una ecografía, una tomografía abdominopélvica sin contraste, ¿cierto? Ya. ¿Qué características evaluaría en la tomografía? Exacto, muy bien. Con las unidades Hanfield, ¿no es cierto? Eso valoraría usted la dureza del cálculo, ¿no es cierto? Porque no todos los cálculos van a litotricia, ¿cierto? Muy bien. A ver, Cristian. A ver, Diana, levanto la mano. Salvado por Bueno, la campana. sí, doctora, buenas noches. Quería participar haciendo una A pregunta. ver, dígame. Am, ¿Qué examen, aparte de los laboratoriales, o sobre todo no imagenológico, Ujú. nos podría ayudar para el diagnóstico en la insuficiencia renal aguda? ¿O qué características podría haber, por ejemplo, en la ecografía si hay una insuficiencia renal aguda? Ya. A ver, ¿qué dice el grupo? Bien, sí, vamos a responder la pregunta. Ujú. El primer examen que podríamos tomar sería la ecografía renal, ¿no? Que es lo que primero se pide, ¿no? A cualquier paso interrenal. Y en esta podríamos observar señales, por ejemplo, el riñón podría estar disminuido de tamaño en una enfermedad renal crónica. También respecto a la ecogenicidad, va a estar más hiperecogénico, es decir, que va a estar más blanco el riñón. Y con respecto a la diferenciación córtico-medular, va a ser disminuida. Entonces va a haber una alteración en la diferenciación córtico-medular, ¿no? Eso sería lo que encontraríamos en lo que es la ecografía. Claro, lo que es con Bien. respecto a enfermedad renal crónica, va a haber disminución de tamaño, disminución del parénquima, pero si es una injuria renal aguda, ese tipo de cambios no lo vamos a ver, ¿no es cierto? Tamaño No, no se va a alterar, no se va a alterar tampoco parénquima en lo que es este tamaño, tal vez diferenciación, no vamos a encontrar gran alteración, pero sí podríamos encontrar, ¿no? Como he mencionado, alteración en la ecogenicidad, ¿ya? Eso sí podríamos hallar en lo que es injuria renal aguda. Podría ser que esté alterada o no la diferenciación córtico-medular, ¿ya? Eso dependería del tiempo de afectación en la injuria renal aguda, pero en la gran mayoría de casos, ¿no? No podría encontrarse alteración en lo que es la diferenciación córtico-medular, ni el tamaño tampoco, pero sí podría haber algunos cambios sugestivos como es el incremento de la ecogenicidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro voluntario?
Doctorita, disculpe, y en cuanto a eso, más o menos en cuánto tiempo podría darse ese aumento en la ecogenicidad. O sea, digamos, bueno, ¿cuánto tiempo más o menos en todo el proceso que es la ira, ¿no? La injuria renal aguda. Claro, es que la injuria renal aguda, por eso su nombre lo dice como agudo, se da en cuestión de horas, ¿sí? O días, ¿ya? Y más que el tiempo, a veces va a depender también el grado de afectación, porque causas de injuria renal aguda hay varias, ¿sí? Si es, por ejemplo, estamos hablando de una injuria prerrenal, ¿no? Que se desarrolla con más exactitud de manera un poquito más rápida, ¿no? Eh, si no ha habido afectación directa renal, no van a haber grandes cambios. Pero, por ejemplo, si estamos hablando tal vez del uso concomitante o del uso, por ejemplo, de contraste, ¿no? Que tiene un efecto nefrotóxico mucho más rápido que la hipovolemia, entonces posiblemente sí lo va a encontrar algunos signos, ¿no? En cuestión, en cuestión de horas o de muy pocos días, ¿no? Entonces, va a depender más de eso que el tiempo. Roselín, Sí, doctora. Bueno, quería hacer también una pregunta al grupo. Mencionaron que, bueno, durante la exposición mencionaron que la ecografía, como ya preguntó igual, sería la primera técnica por la que se opta, ¿no? Para la evaluación de los riñones. Y en caso de no contar quizás con un ecógrafo, ¿cuál sería la segunda técnica por la que optarían, independientemente de la patología a la que se estén inclinando? ya, muy bien. A ver, del grupo, ¿alguien más del grupo? ¿No hay nadie más? ¿Solo está Doctora, Paola? buenas noches. Buenas noches. Para responder la pregunta de Roselyn, si en caso de que no se pudiese o no se podría utilizar un ecógrafo para poder hacer algún examen, se podría utilizar lo que es una tomografía computarizada sin contraste, sobre todo lo que son litiasis u obstrucciones. Otro, una urografía también, pero no es tan usado, que podría evaluar lo que es la anatomía como tal del riñón. Claro, o sea, si nos ponemos en un contexto, por ejemplo, donde no contamos con estudios, claro, ecografía no es un estudio muy avanzado, ¿no? Pero obviamente no es un equipo pues tan barato, ¿no? En el caso, por ejemplo, que ustedes vayan a hacer sus serums, ¿no? Y, y por ejemplo, ustedes quieran evidenciar por imagenología signos de injuria renal, podrían apoyarse en una radiografía. Am, podrían, si es que ustedes, por ejemplo, quisieran ver que la causa podría ser obstructiva, sí se podrían ayudar. Van a haber algunos signos, va a depender mucho también de la máquina, ¿sí? Porque hay máquinas que les dibujan clarito la sombra incluso, ¿no? O como dices tú, una uretrocistografía podría también servirles, ¿no? Pero tienen que utilizar ahí contraste y claro que es un poquito retrógrado, o sea, no sería tal afectación, pero igual, ¿no? Siempre hay que saber, si se va a hacer ese tipo de procedimientos, tiene que ser por una persona capacitada, porque podrían también generar con eso un poquito de problemas, pero se podría hacer de esa manera, ¿no? Para poder identificar si hay algún punto de obstrucción, podrían ver algunos signos indirectos, ¿no? Obviamente, de todas las, este, las técnicas diagnósticas de imágenes que contamos, obviamente la más apta, la que nos va a dar mayor ayuda sin necesidad de irradiar al paciente, ni de uso de contrastes nefrotóxicos, obviamente es la ecografía, ¿sí? No le va a generar ningún daño al paciente, no tiene sus efectos adversos y bueno, pues es clara en los signos
que nos va a mostrar. Obviamente, ¿sí? ¿No? Un ecógrafo ahora es muy difícil que en un centro de salud no se encuentre. Puede haber hasta un ecógrafo muy antiguo, que incluso no va a mostrarnos imágenes muy, muy claras, pero puede haber. Entonces, ahora la tarea para ustedes es que ustedes tienen que tener, ¿sí?, conocimientos con respecto a ecografía. La ultrasonografía está tomando bastante valor importante y no solamente es simplemente como una técnica diagnóstica para que nos muestre estructuras, ¿no es cierto? También está teniendo bastante importancia para la realización de procedimientos diagnósticos y procedimientos terapéuticos. Entonces, ahí la importancia y la necesidad de que ahora los médicos o el personal médico, ¿no?, tenga conocimientos en ultrasonografía, porque es mucho más beneficioso, no tiene efectos adversos y no está contraindicado con nadie, ¿sí? No es como la tomografía, que tenemos que tener cuidado porque tenemos que tener cierta cantidad de dosis de radiación en un paciente. No se trata de que voy a pedir una tomografía, pues, como indicarle paracetamol, por ejemplo, que también hay que tener cierto cuidado con ello, pero a lo que me refiero es que no se tiene que dar con tanta frecuencia, ¿sí? No se puede dar con tanta frecuencia. Y bueno, pues una radiografía igual, aunque la podemos dar con más frecuencia que una tomografía, igual acumula la radiación en un paciente y eso no es lo ideal. La resonancia magnética está contraindicada en algunos pacientes que puedan tener algunos implantes o dispositivos que puedan ser afectados por las ondas magnéticas. Entonces, lo que tenemos que no va a generarles ningún problema a los pacientes es la ecografía, ¿ya? Y con eso no solamente vamos a valorar, como ya hemos mencionado, estructuras, presencia de algunas patologías o alteraciones que puedan darnos la determinación de que algo puede estar obstruyendo o no, la presencia de quistes, por ejemplo, etcétera, o de enfermedad renal crónica, sino que también nos va a ayudar a valorar la vasculatura. Sin necesidad de colocarle contraste, podemos hacerle un Doppler y ver cómo están los flujos. O sea, se dan cuenta la importancia de la ecografía que está tomando ahora, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener una tarea importante, que es conocimiento de ecografía o de ultrasonografía. Entonces, sí, definitivamente importante el estudio ecográfico en un paciente que están sospechando una patología renal, cual sea, la puerta de entrada para inicio de su estudio va a ser una ecografía. En imagen estamos hablando. Ahora, obviamente que hay diferentes patologías que van a irse dirigiendo más adelante, si van a pedir, por ejemplo, un renograma, si van a pedir una urotomografía, obviamente va a depender mucho del tipo de paciente que ustedes tengan, ¿no? Pero la puerta de entrada es la ecografía, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Cristel. Doctora, compañeras, buenas noches. Sí, yo tenía una consulta. Ante la sospecha, digamos, de una trombosis venosa renal o la presencia de una estenosis de la arteria renal, en este caso, se pide una ecografía como primera sospecha, pero de frente se entra con lo que viene a ser una convencional o como un patrón que se debe seguir, o sería la Doppler la primera en instancia en este caso. A ver. Ya, sí, compañera. De hecho, indican que el primer estudio como tal sería lo que es la ecografía Doppler, pero en sí no es el estudio con el que podríamos decir el estudio de elección o el estudio que finalmente nos daría el resultado. Es más, nos dicen que en tal caso para tener pues lo que es el diagnóstico sería lo que es la tomografía.
más que la ecografía como tal, en el caso de esta patología de lo que es la infarto renal o trombosis renal. Una angiotecnia, ¿cierto? Muy bien. Y Anela. Doctora, buenas noches, compañeros. Me gustaría preguntar sobre los tipos de contraste. ¿Cuáles son las principales consideraciones que deberíamos tener en pacientes de alto riesgo? Creo que mencionaron una clasificación por osmolaridad y según el componente. A ver. Sí, hablaron de los contrastes. A ver. ¿Nadie se anima? Doctora, quizá puede repetir la pregunta, por favor. A ver, Yanela, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cuáles son las principales consideraciones que debemos tener en pacientes de alto riesgo con respecto a los tipos de contraste? A ver. Sofía, no sé, ¿quién va a contestar? Doctora, tenemos los contrastes yodados. Estos pues son usados principalmente como para lo que es la tomografía computarizada, ¿no? Pero tienen el riesgo de causar, por ejemplo, hepatotoxicidad, ¿no? Sobre todo en pacientes con insuficiencia renal. También tenemos los contrastes, por ejemplo, para magnéticos como el gadolínio, en el caso de resonancia magnética, ¿no? Pero también tienen un riesgo en pacientes con insuficiencia renal crónica, o también puede causar fibrosis, ¿no? En este caso. Ya, pero ¿cuál bueno, lo que le entendí la pregunta es ¿cuál de los tipos? Porque, a ver, ¿cuántos tipos de contrastes ustedes conocen? En su Doctora, presentación y ustedes mencionaron. respondiendo, A ver. son tres tipos, los que Ujú, son del tipo yodado o radiopacos. Esos son los que se clasifican en alta osmolaridad, baja osmolaridad y isosmolares. ujú, También los exacto. contrastes basados en gadolínio y los contrastes ecográficos. En sí, dentro de Ya, los que son los yodados, los de alta osmolaridad son los que tienen mayores reacciones adversas, no son tan usados exacto. actualmente. Los Ujú, de baja osmolaridad tienen mucha mejor tolerancia y son de uso más frecuente, y los isosmolares, que tienen menor riesgo a desarrollar nefrotoxicidad. En sí tenemos que considerar que en pacientes de alto riesgo serían pacientes que ya tengan alguna insuficiencia renal previa, como una enfermedad renal crónica o una insuficiencia renal aguda, o pacientes con diabetes mellitus que puedan llegar a desarrollar una enfermedad renal diabética, pacientes que se evidencia alguna deshidratación o pacientes de la tercera edad, también o pacientes que ya hayan evidenciado algún antecedente de alguna reacción adversa con el contraste. Entonces, en sí, para poder administrar algún contraste, tenemos que evaluar lo que es la función renal, pedirle los dosajes de creatinina sérica, los perfiles de función renal antes de poder hacer los estudios. También hidratar adecuadamente a estos pacientes antes de hacer el procedimiento. Y en caso de que sí o sí sea necesario, utilizar una menor dosis o mejor indicar lo que son los contrastes de baja osmolaridad. exacto. Entonces, a mayor osmolaridad va a haber mayor riesgo de nefrotoxicidad o de efectos adversos en los pacientes, ¿sí? Como dice su compañera Sami, definitivamente cuando vamos a utilizar un contraste, tiene que tenerse el valor de la creatinina, o sea, tenemos que tener en cuenta la función renal de nuestros pacientes, es más, hacer el cálculo de la filtración glomerular. No podemos exponer a nuestros pacientes si no conocemos
si hay algún grado o algún riesgo de que haga una injuria renal este paciente, ¿no? Sin conocer cómo está su estado en ese momento de hacerse el examen. ¿Qué tal si tienen un paciente con una enfermedad renal crónica avanzada y no toman esa salvedad? ¿Qué va a pasar con ese paciente? Pueden generarle una nefrotoxicidad severa y ese paciente puede llegar a hacer una falla renal terminal o una injuria renal aguda agregada a su enfermedad renal crónica y requerir diálisis y posiblemente hasta no salir de ese cuadro. Entonces, no pueden exponer a un paciente de esa manera. Ustedes tienen que tener la responsabilidad de que si van a someter a un paciente a algún procedimiento de riesgo, tomar todas las precauciones del caso. Si es que es muy necesario hacerlo y ustedes ven que su paciente tiene una enfermedad renal, muy bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Nefroprotección. Van a hidratar adecuadamente y van a utilizar algunas sustancias como la N-acetilcisteína e incluso en algunos casos, ¿no? Puede también considerarse el bicarbonato para tratar de reducir el riesgo de una nefrotoxicidad, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más? Ya, a ver, Marcelo. Sí, buenas noches, compañero, buenas noches. Mi pregunta va más a un caso quizá específico. ¿Qué pasaría si eh, quiero primero confirmar en caso del absceso perinéfrico? ¿Qué examen imageneológico me podría ayudar, uno, para confirmar este diagnóstico, o delimitar también la lesión y quizá planificar un posible drenaje en este caso? A ver. A ver. ¿Nadie? Ojo, esto también es evaluación, ¿ah? Y de todas estas actividades hay una nota. Sí, doctora. Bueno, ay, ya. Bueno, creo A que ver. el primer paso a seguir cuando sospechamos de un absceso es la ecografía. Y en esta vamos a determinar básicamente el contenido, ¿no? Si se trata de un contenido, para determinar si es un absceso, ¿no? Podemos utilizar la clasificación, bueno, si se trata de un quiste, la clasificación de Bosnia, que en el caso de tener ya factores como dentro del quiste, que haya algo más que nos daría como un absceso, podríamos determinar tamaño, ubicación y eso. Después, también como segundo paso, después de determinar cuál es el tamaño o la ubicación, contenido, determinar si se va a drenar. En el caso en que sí se determine esto, tendría que hacer con guía ecográfica también. En el caso en el que encontremos o no tengamos signos claros de esta patología, podríamos pedir otros exámenes imagenológicos como una tomografía, ¿no? ¿Una tomografía con o sin contraste? Una tomografía con contraste. Ya. ¿Para valorar? Para valorar básicamente si estamos frente a un absceso o tenemos otra sospecha, ¿no? Si hay retención del contraste, o si hay captación de contraste o no hay Captación de captación. contraste. Ya. Exacto. Claro. Es más, ¿no? Si está clarito y que es un absceso, puedes incluso hacer el drenaje con la misma ecografía que le estás haciendo. Porque les acabo de comentar que la ecografía no solamente es un arma para diagnóstico, también para un procedimiento terapéutico, ¿no? Drenamos el absceso y inmediatamente, pues, podemos incluso hasta mandar estudio, ¿no? Y ya
Con eso determinar incluso la causa o el germen que está generando. Ahora, obviamente, si en la ecografía ustedes no encuentran signos de absceso, puede ser una colección, pero no pareciese un absceso, ¿no? Parece una masa compleja, que igual, ¿no? También un absceso es una masa compleja, pero parece una masa compleja, por ejemplo, que tiene características de malignidad, como dice su compañera, pues pide en todo caso una tomografía para estar seguros, ¿ya? Las características ecográficas les van a poder determinar si es un absceso. Si es un absceso, definitivamente tiene criterios de drenaje, dependiendo obviamente también el tamaño y la ubicación, como dice su compañera. ¿Por qué? Porque si es un absceso, pero no hay cómo ingresar, o sea, no hay un punto directo, clave que te permite entrar, o no es una zona segura porque la zona donde se ubica está bien vascularizada, no vas a entrar pues a drenar en la vida con una aguja porque eso va a ser mucho más riesgoso, ¿sí? Tiene que tener una ubicación pues donde pues te pueda permitir un drenaje, ¿no? Si no, mejor ni te metas a hacer la vasculatura o la irrigación en el riñón, es de tal manera que si entran ustedes de alguna manera no segura, van a generar una terrible hemorragia, ¿no? Bueno, fuera solo la formación de un hematoma, eso puede llevar incluso a la muerte. Entonces, eso tampoco, ¿no? Si van a drenar ustedes, porque es un hematoma que tiene un absceso que tiene un tamaño adecuado para drenaje, y tiene una ubicación que es bastante accesible, no hay vasos importantes cercanos, drenaje, pues. Pero si no, mejor ni tocar, y si va a entrar, pues en todo caso que entre cirujano, ¿ya? Pero si tiene, pues, características seguras de drenaje, adelante. Para eso, miren, suficiente una ecografía. Pero si necesitan mayor caracterización, no está muy claro el diagnóstico, pues escalan a otro estudio, ¿ya? Ahora, no todos los estudios se utilizan en pediátricos, ¿o sí? ¿Qué dice el grupo? ¿O utilizan todos los estudios en todas las edades? No, doctora. En caso de pacientes pediátricos o incluso pacientes gestantes, se utilizaría la ecografía más que todo. ¿No? No tiene efectos adversos, como les acabé de comentar hace un ratito, con ninguna población de estudio, ¿sí? Ningún grupo etario sale afectado por esa causa, ¿ya? Entonces sí, definitivamente hay grupos etarios en los que vamos a tener que cuidar algunos estudios, ¿ya? Entonces, creo que ha quedado claro el tema. Miren, es un tema bastante interesante y es un tema bastante útil para empezar, ¿sí? El curso y lo que es la parte de seminarios, porque ustedes se habrán podido dar cuenta, sus compañeros han tenido que revisar la anatomía renal, y eso que implica, pues, conocer la estructura del riñón, cómo es, ¿no? Qué contiene, dónde está ubicado, su tamaño, todo. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes van a hacer un examen de imagen, ustedes tienen que saber dónde está el órgano que van a estudiar, qué forma tiene ese órgano, qué dimensiones tiene ese órgano, ¿sí? ¿Qué órganos tiene alrededor, ¿no? Circundantes, vasos sanguíneos que lo irrigan, nervios que lo inervan, ¿sí? Todo eso tienen que conocer para que ustedes puedan, obviamente, solicitar el examen. Si no, va a ser ecografía ecografía renal. ¿Y dónde está el riñón? ¿Dónde lo voy a buscar? No. Entonces tienen que tener todo eso bien claro para que ustedes puedan realizar ustedes mismos el estudio, o a la hora de solicitarlo, pues la persona que se va a encargar de hacerlo sepa dónde está. Eso es uno.
Dos, tienen que entender que siempre hay estudios de screening, ¿sí? Y el mejor estudio de screening es, pues, la ecografía, ¿sí? Los otros estudios, como tomografías, ¿sí? Resonancia magnética, son principalmente ya estudios un poco más dirigidos, ¿sí? No se hacen en todos los pacientes, tienen sus consecuencias o sus efectos adversos, ¿sí? Más si van a utilizar contraste, aumentan ese tipo de riesgos, ¿sí? Entonces solamente son estudios dirigidos, ¿ya? De acuerdo a la patología que ustedes pueden haber identificado o sospechado, no solo por su cuadro clínico, sino también con su ecografía, ¿ya? Entonces eso es importante porque si ustedes no tienen esos estudios básicos, esos conocimientos básicos con respecto a la imagen en las enfermedades renales, pues difícilmente ustedes van a poder entender cuando tengan un informe o una imagen de un estudio. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Nada? A ver, Carol. Sí, doctora, buenas noches, buenas noches. Quería preguntar en cuanto a pacientes a quienes se inducía una evaluación con contraste, ¿qué efectos adversos podría llegar a tener el paciente y cómo podrían ser clasificados en caso hay un daño renal? Ah, interesante. A ver. ¿Quién va a responder? Doctora, en cuanto a los efectos que se podría tener con el contraste, unos pueden ser los de hipersensibilidad, que pueden ser inmediatos, Ujú. como que los pacientes presenten náuseas, vómitos, prurito, o llegar a poder generar un broncoespasmo, edema o hipotensarse. También puede llegar Ya. a graves, como desarrollar anafilaxia o un colapso. También pueden ser tardíos, después de horas o días de haberse tomado la prueba. Puede Ujú. generarse prurito o fiebre en algunos pacientes. También la sensación de calor o quemazón o dolor en el sitio de la inyección para poder administrar el contraste. Ya. Doctora, aparte nos dice que cuando existe pues patología renal, digamos así, ¿no? Ya previamente, como decía el Ujú. compañero, aumentan los riesgos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, una enfermedad renal crónica o una insuficiencia renal aguda. Los riesgos en este tipo de pacientes van a ser mucho mayores. Y como hablaba, por ejemplo, de los tipos de contraste más antes mi compañera, en el caso Ujú. del contraste iodado, por ejemplo, nos hablan de una patología que, si bien es cierto, creo que no se explicó mucho, pero era tipo una nefropatía inducida por contraste. Algo así nos mencionan, que es en estos casos, no podría ser un ejemplo, tal vez. Claro, puede conllevar a una injuria tubular, incluso a una injuria renal aguda, ¿no es cierto? En el caso del uso de estos contrastes, principalmente en poblaciones de riesgo, ¿no? Por ejemplo, pacientes mayores o pacientes que están viniendo con alguna lesión en ese momento, deshidratación, no están adecuadamente hidratados, hipovolémicos, estos pacientes que lo mandes a hacer una tomografía y no estás tomando medidas de seguridad, definitivamente vas a generar también una lesión, un daño importante, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, es importante y no solamente estamos hablando del estudio, también del uso del contraste que puede también generar efectos adversos. Entonces, no es tan sencillo pedir un examen así si es que no tiene la justificación diagnóstica. Ustedes, si generan un problema al paciente,
en este tipo de condiciones, a veces los pacientes se les van encima. Entonces tienen que tener bastante cuidado con eso. Muy bien. Voy a comenzar a compartir la presentación. De la exposición de hoy. Vamos a ver. Estamos acá. Ujú. Vamos a ver. Ujú. Ujú. ¿Cómo puedo? ¿Se ve? Sí, doctora, sí se Sí, logra ver. doctora, sí se ve. Ujú. ¿Cómo puedo hacer para que se vea todo?